Buenas. Hoy veremos el encuentro entre Anatoly Karpov y Artur Yusupov en la última partida del torneo de candidatos celebrada en la ciudad española de Linares el año 1989. Nos encontramos en la octava partida, con un match hasta el momento igualado, donde ambos jugadores intercambiaron un par de victorias y el resto fueron empates. Karpov llevaba las piezas blancas y abrió con peón d4, caballo f6 de Yusupov, peón c4 y peón e6, planteando un escenario muy habitual en las aperturas de peón de dama. Ahora las dos alternativas principales para las blancas son caballo c3 o caballo f3. Karpov quiso evitar la defensa ninzo-india que surgiría de caballo c3 y alfil b4, y eligió la otra opción, caballo f3. Yusupov contestó con peón d5, entrando de pleno en la defensa del gambito de dama. Para los oyentes habituales de este canal, quizás les sonará un vídeo muy reciente sobre una partida entre Karpov y Yusupov en esta misma apertura. La sutileza reside en que con el caballo en la casilla f3, la variante del cambio con peón c por d5 no es tan peligrosa. Si quieren saber más sobre este tema, les invito a que vean la partida comentada en la parte superior del vídeo. Después de peón d5 entramos en los cauces principales del gambito de dama rehusado. Ambos jugadores continuaron con caballo c3, alfil e7, alfil g5 sacando el alfil fuera de la cadena de peones, enroque corto, peón e3 y peón h6, preguntando al alfil qué va a hacer. Cabe decir que peón h6 se considera un movimiento útil, ya que en ciertas líneas una batería de dama y alfil en las casillas c2 y d3 podría crear un ataque doble a los peones en las casillas h7 y c7. Así pues, tras peón h6, Karpov retiró el alfil a la casilla h4 y Yusupov contestó con caballo e4, planteando la variante Lasker del gambito de dama rehusado. Esta variante se considera muy sólida, ya que permite a las negras intercambiar varias piezas, simplificando así la posición. De hecho, tras caballo e4, las blancas están forzadas a intercambiar alfiles si no quieren ceder la pareja de alfiles. Por lo tanto, alfil por e7 y dama por e7 es forzado. Para añadir un poco de contexto, Yusupov empleó esta variante dos veces en el match, con buenos resultados, ya que pudo conseguir las tablas en ambas ocasiones. Karpov previamente había jugado dama c2 y peón c por d5, pero en esta partida empleó una variante diferente, con torre c1. Las blancas están retrasando el desarrollo del alfil, ya que las negras están esperando a jugar peón d por c4. Tanto es así que tras torre c1, peón c6 y alfil d3, Yusupov contestó con caballo por c3, torre por c3, manteniendo la columna c semiabierta, y peón d por c4, ganando un tiempo al alfil, con alfil por c4. Ahora las negras deben resolver el problema del alfil en la casilla c8. Como pueden observar, la pieza menor está encerrada por sus propios peones. Es por este motivo que tras caballo bd7 y enroque corto, las dos opciones principales son peón b6 con la idea de jugar alfil b7 o peón e5 abriendo la diagonal blanca que va de la casilla c8 a la casilla h3. De hecho, tras enroque corto, Yusupov jugó peón e5, tratando de liberar su posición. Es interesante remarcar que esta misma posición puede surgir de la variante capa blanca del gambito de dama, con la única diferencia que el peón en la casilla h6 se encontraría en la casilla h7, así como les muestro en la parte izquierda del vídeo. Después de peón e5, las blancas no deben jugar peón d por e5, ya que liberaría la posición de las negras con caballo por e5 abriendo la diagonal para el alfil de casillas blancas. Por lo tanto, Karpov optó por alfil b3, apartando la pieza menor
y despejando la columna C. Ahora Yusupov capturó en la casilla D4, hecho que pregunta a las blancas cómo van a recapturar dicho peón. Las alternativas dama por D4 y caballo por D4 son muy inocuas y llevarían a una posición de completa igualdad. Por este motivo, Karpov prefirió la respuesta peón E por D4, que es más ambiciosa, ya que crea un desequilibrio en la estructura de peones. Las blancas tienen un peón aislado en la casilla D4, cuya fortaleza o debilidad depende del número y tipo de piezas que haya en el tablero. Karpov tiene un par de piezas menores, otro par de torres y una dama. Con estos efectivos, las blancas pueden crear suficiente juego, especialmente contra el monarca de las negras, así como veremos en las próximas jugadas. Otro pequeño detalle es que el alfil de Karpov es de casillas blancas, hecho que se coordina muy bien con el peón en la casilla de 4. La partida siguió con el movimiento natural caballo F6, que sin embargo es una ligera imprecisión. Desde un punto de vista práctico, hubiese sido mejor la maniobra torre de 8, caballo F8 y alfil E6, neutralizando la mejor pieza de las blancas, el alfil en la casilla B3. Yusupov eligió caballo F6 y el encuentro continuó con torre E1 ganando un tiempo a la dama, dama D6 y caballo E5, poniendo presión al peón en la casilla F7 y despejando la tercera fila para la torre de las blancas. Las negras contestaron caballo D5, tratando de mermar la fuerza del alfil de Karpov, y las blancas siguieron con torre G3, colocando la torre en una posición ofensiva. Un factor determinante en cualquier ataque es la posibilidad de trasladar la pieza más poderosa del tablero, la dama, a la acción. Fíjense que la dama de Karpov puede activarse tanto a la casilla H5 como a la casilla D2, amenazando dama por H6. De hecho, ahora podemos ver que en esta posición el peón en la casilla H6 es más bien un problema, ya que hace más vulnerable el enroque de Yusupov. Tras el movimiento torre G3, podríamos decir que hemos llegado al momento crítico de la partida. A continuación, Yusupov eligió la jugada natural alfil F5, un movimiento que trata de apuntalar las defensas de las negras y a su vez controlar la casilla E4, evitando posibles pases de la otra torre por cuarta fila. No obstante, alfil F5 es un error, así como señala el módulo de ajedrez. La mejor defensa era alfil E6, ya que este movimiento, entre otras cosas, dificulta el pase de la dama al flanco de rey. Veamos rápidamente esta variante. Si alfil E6 seguiría dama D2, amenazando dama por H6, aprovechando la clavada. Por lo tanto, rey H8, evitando ese tema táctico. Las blancas podrían seguir con torre 4, llevando la segunda torre al ataque, y ahora las negras deberían jugar el movimiento único y fino dama de 8. Esta jugada es clave, ya que impide tanto torre h4 como dama g5, restringiendo así el acceso de más artillería pesada contra el monarca de Yusupov. Las blancas mantendrían una ligera ventaja, pero no podrían irrumpir de forma decisiva en la fortaleza de Yusupov. Así pues, una vez hemos analizado esta variante, volvamos a la partida tras torre G3. Yusupov optó por alfil F5, que, si bien parece un movimiento razonable, va a permitir una ofensiva decisiva en el flanco de rey. Para empezar, tras alfil F5, las blancas van a ganar un tiempo gracias al movimiento dama H5, atacando el alfil. La pieza menor tuvo que retirarse a la casilla H7 y entonces Karpov optó por dama G4, creando una batería muy molesta contra el peón en la casilla G7. Como pueden observar, la ofensiva de las blancas es demasiado potente. Karpov dispone de 4 piezas en el flanco de rey
y un alfil en la retaguardia, que también cumple un papel activo. En cambio, las negras disponen de dos piezas en el flanco de rey, su enroque tiene un punto de contacto en la casilla G5 y el peón en la casilla F7 puede estar clavado en alguna variante. Eso sí, dejando a un lado las consideraciones generales, las blancas están planteando una amenaza muy directa. Dama por G7, jaque mate. En la partida Yusupov eligió peón G5, un movimiento que compromete más la seguridad del monarca de las negras, pero al menos neutraliza la amenaza inmediata de jaque mate. Las negras disponían de otra alternativa, con peón G6, que también evita el jaque mate con dama por G7, pero en ningún caso era salvadora. Veamos rápidamente dicha variante. Tras peón G6, el alfil en la casilla H7 se encontraría en una posición muy desapacible, y por si eso no fuese poco, el peón en la casilla G6 daría un punto de contacto en las casillas F5 y H5. El avance peón F4 sería posible, pero peón H4 sería más seguro, ya que permitiría ejercer presión al enroque enemigo sin debilitar la seguridad del monarca de las blancas. La variante podría seguir con peón H4, rey H8, sacando el rey de la peligrosa columna G, alfil por D5, con la idea de tras peón C por D5 jugar dama F4, aprovechando que el caballo de las negras ya no controla dicha casilla. Ahora las negras no tendrían ninguna forma de evitar la pérdida de material. La dama de las blancas estaría entrando decisivamente al enroque enemigo con dama por H6. Si las negras intentaran evitarlo con rey G7, entonces seguiría el sacrificio caballo por G6 y la respuesta peón F por G6 no sería posible porque la dama de las negras estaría en el aire. Asimismo, si dama por F4, entonces el caballo recapturaría la dama con jaque y la entrada de la segunda torre en la séptima fila sería decisiva. Así pues, una vez hemos visto por qué la variante peón G6 no funcionaba, volvamos a la partida tras dama G4. Yusupov se vio forzado a jugar peón G5 para frenar la amenaza de jaque mate, y Karpov respondió con el movimiento automático peón H4, poniendo presión al peón sobreextendido. Yusupov trató de apuntalar el peón clave en la casilla G5 con peón F6, que a su vez ataca el caballo en la casilla E5. Ahora hemos llegado a una situación habitual en ataques al monarca enemigo. Las negras parece que están amenazando en ganar material, pero la enorme superioridad de piezas blancas ofrece soluciones tácticas muy elegantes. Karpov no pasó por alto este detalle y jugó el movimiento brillante peón H por G5, dejando su caballo en el aire en la casilla E5. En el encuentro Yusupov optó por peón H por G5, pero veamos rápidamente la refutación de capturar el caballo en la casilla E5. Después de la hipotética jugada peón F por E5, seguiría peón G por H6 jaque, poniendo al rey de las negras contra las cuerdas. Si este trata de escapar con rey F7, entonces seguiría la secuencia forzada dama G7 jaque, rey E8, torre por E5 jaque, rey D8, alfil por D5 y peón C por D5. Las blancas tendrían un ataque decisivo y de hecho hay varias jugadas que ganarían. La más fina sería torre C3, impidiendo que el rey escapase al flanco de dama y amenazando el jaque letal dama G5 en el siguiente turno. Después de torre C3, si las negras tratasen de bloquear la diagonal negra con dama F6, entonces dama C7 sería jaque mate. Bien, una vez hemos analizado por qué no era posible capturar el caballo en la casilla E5, volvamos a la partida tras el movimiento brillante peón H por G5. El encuentro siguió con peón H por G5, peón F4 aumentando la presión y si peón F por E5 entraríamos en la misma variante que acabamos de ver, pero con el peón en la casilla F4 contribuyendo también al ataque.
Por lo tanto, Yusupov optó por torre a E8, tratando de llevar la última pieza a la defensa, peón F por G5 y peón F por E5, ganando temporalmente una pieza. No obstante, Karpov recapturó el material rápidamente tras peón G6, encerrando el alfil por G6, y ahora vendrán un par de jugadas intermedias, o como se dirían en alemán, Zwischenzug. La primera jugada intermedia es peón D por E5, ganando un peón, así como un tiempo a la dama enemiga. Dama E6, alfil por D5, segunda jugada intermedia, clavando la dama, peón C por D5, y ahora sí, dama por G6 jaque, dama por G6 y torre por G6 jaque. En la partida Yusupov eligió rey H7, aunque hubiese sido algo mejor rey F7, manteniendo al monarca cerca de los dos peones pasados en las columnas E y G. Después de rey H7, la partida continuó con torre D6, atacando el peón de las negras, torre C8, buscando contrajuego en la columna C, y torre E3, activando la segunda torre. Es importante resaltar que la torre se encuentra bien situada en la tercera fila. Si torre C1 jaque, el rey podría escapar por las casillas H2 y G3. Además, la torre negra no estaría a tiempo de capturar el peón en la casilla B2, ya que torre D7 jaque y torre por B7 protegería dicho peón. De hecho, algo muy parecido sucedió en la partida. Tras torre C2, torre D7 jaque, rey G6 y torre por B7, ganando un segundo peón y protegiendo al peón en la casilla B2. Podríamos concluir que la posición de Karpov es prácticamente ganadora. Las blancas gozan de dos peones de más y la actividad de las torres negras no es suficiente para compensar su déficit de material. Después de torre por B7, el encuentro prosiguió con torre 8, atacando el peón A3, preparando el avance peón B4 y manteniendo el peón en la casilla A3 protegido por la torre en la tercera fila. Las negras contestaron con peón D4, tratando de simplificar la posición con torre D3, torre por E5, torre por D4 y torre G5, buscando contrajuego contra el peón en la casilla G2. Desafortunadamente, la falta de cobertura de peones del rey de Yusupov jugó un papel decisivo. Las blancas van a avasallar a jaques al monarca de las negras y en el momento adecuado intercambiarán un par de torres y aliviarán así la presión contra el peón en la casilla G2. Veamos cómo Karpov empleó su reconocida técnica para ganar este final de torres. Después de torre G5, las blancas jugaron torre D6 jaque, rey H5 escapando de los jaques laterales, pero entonces Karpov empleó un jaque vertical con torre H7 jaque, rey G4, torre D4 jaque y rey F5, ya que si rey G3, torre H3 sería jaque mate. Por lo tanto, tras rey F5 siguió torre D5 jaque, rey G6, torre G7 jaque, desviando el rey por G7, torre por G5 jaque, ganando otro tiempo al rey F6 y torre B5, protegiendo el peón en la casilla B2. En este momento las negras podrían haberse rendido perfectamente. Sin embargo, Yusupov debía estar aún en un estado de shock, ya que con esta derrota se quedaba fuera del torneo de candidatos. Así pues, veamos rápidamente cómo acabó la partida. Después de torre B5 continuó peón A6 atacando la torre B6 jaque, rey E7, rey H2 activando el monarca, rey D7, rey H3, rey C7 atacando de nuevo la torre y torre B3. Karpov está jugando de la forma más segura. La torre mantiene defendido el peón en la casilla B2, mientras el peón pasado en la casilla G2 amenaza avanzar con el apoyo de su rey. El encuentro continuó con rey D6, peón G4, rey E5, rey H4, rey F6, quitando la casilla G5 al monarca de las blancas, por lo tanto, torre B6 jaque,
rey G7, rey H5, peón A5, torre B7 jaque, rey G8 y peón A4. En este momento Yusupov se rindió, ya que su posición es completamente desesperada. Veamos una corta secuencia de cómo podría haber seguido la partida. Tras la hipotética torre C4 atacando el peón, peón B3 defendiéndolo, torre C6 cortando al rey, torre A7, torre B6, torre por A5 y torre por B3. Con dos peones pasados y con la torre y el rey activos, el final es insalvable. Por ejemplo, si torre B5 y torre A3 poniendo la torre detrás del peón pasado, las blancas podrían combinar amenazas de jaque contra el monarca de las negras. Jugadas como rey G6 y torre B8 amenazando jaque mate, junto con el hecho que el peón en la columna G escuda al monarca de jaques verticales, serían factores decisivos. En conclusión, hoy hemos visto una partida muy interesante dentro del marco del gambito de dama rehusado. Karpov supo identificar que la estructura de peón aislado le era favorable y creó un bonito ataque empezando con la activación de la torre con el movimiento torre G3. Esta victoria acercó a Karpov hacia un quinto match por el título mundial contra su eterno rival, Garry Kasparov. Espero que les haya gustado el vídeo, saludos y hasta la próxima.